Saludo especial para todos nuestros televidentes, amigos y seguidores de Guanevisión TV. Es un inmenso placer poder estar con ustedes. Soy Gerardo Murillo y hoy acompañándoles aquí en Ciudad Viva. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña un gran hombre que tiene una historia maravillosa. De San Andrés Santander, padre, esposo, amigo, en fin, un hombre muy trabajador con una vocación de servicio, también con un gran apoyo hacia la comunidad. Y algo que me llama profundamente la atención es que tuvo una experiencia espiritual y hoy nos va a compartir acerca de su historia. Así que vamos a recibir con un aplauso a Santiago Rojas Villabona. Santiago, cuánto gusto, bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias a usted que me ha invitado a este canal y estoy aquí para... Es un gusto de verdad poder compartir con usted este escenario, ya que alguien en cierta oportunidad me decía, Santiago, ¿y será que allá puedo ir yo? Le dije, claro, somos un canal de puertas abiertas, donde abrimos los espacios para nuestros amigos, para que puedan contar sus historias como la suya, que de verdad tenemos mucho de qué aprender. ¿Hace cuántos años se radicó en este hermoso municipio de Piedecuesta? Este municipio estoy radicado desde el año 1985. ¿Cuántos años tenía ahí? Tenía por ahí 18 añitos. Apenas la mayoría de edad. Sí. La alcanzaba. Y en San Andrés Santander, de donde es oriundo, ¿cómo fue su vida allá? ¿Qué experiencia tuvo allá? Porque debe haber alguna motivación para poderse mover de un lugar a otro. Bueno, yo desde muy niño, yo no me crié en el municipio, yo me crié en una vereda. Cerca a San Andrés. A San Andrés, eso queda lejos. En ese entonces tocaba a lomo de mula para uno transportarse del municipio a la finca. Como dice, a dos tabacos. A dos tabaquitos, eso quedaba 6, 7 horas de camino. Quedaba esa distancia. ¿Y qué tal esa población? ¿Cómo se llama esa vereda? Esa vereda se llama El Retiro. ¿Todavía existe? Sí, eso pertenece a Huaca, Santander. Ok. ¿Y qué tal por allá? Pues ahorita eso está muy despoblado por lo retirado, por lo lejos, por lo que queda un poco tras mano del municipio, pues eso es un poco, o sea, no tiene desarrollo, porque es un poco aislado. Bueno, y cuando vivía allá de niño, esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Qué nos puede contar? Porque son historias muy bonitas las cuales podemos compartir, que a veces añoramos, ¿no? Sí, pues en ese entonces la juventud era muy hermosa por lo que uno vivía una vida como inocente. No es como ahora que se ve tanta maldad, se ve tantas cosas en la juventud perdiendo. En ese entonces uno llegaba a los 18 años, era un inocente, un niño todavía, una persona inocente de las cosas. Pedía permiso todavía. Claro, claro. Se pedía la bendición, ¿no? Sí, dígame, cuando eso sí. Bueno, y si no la pedía, ¿qué pasaba? Pues tenía que someterse uno a un castigo de todas maneras porque eso era una tradición y esas tradiciones tocaba respetarlas. Y era que en ese entonces no es como la familia hoy en día que ve uno un niño de 8 o 10 años y el respeto al padre o a la madre es impresionante. En ese entonces no. ¿Piensa que de pronto de esa época a hoy se han perdido un poco los valores en la sociedad? Un poco no, bastante, bastante. En cuanto a la cultura, en cuanto al respeto, bastante, mucho. Bueno, y al llegar a este hermoso municipio de Piedecuesta, ¿cómo llega? ¿Qué encuentra? ¿Cómo fue esa experiencia, esa oportunidad? Bueno, a través de unos amigos. Yo vine acá a Piedecuesta a través de unos amigos y yo empecé aquí el negocio de ganado. Yo empecé a comercializar aquí con el ganado, a traer ganado de San Alberto, de Aguachica, y así fue para radicarme acá en Piedecuesta. O sea, empezó a hacer algunas inversiones, ahorritos que tenía. Sí, unos ahorritos y entonces empecé yo a comercializar con el ganado después de que ya comercializábamos con ganado, cerdos, cabros. Empecé yo a comprar lotes, a construirlos y a vender. Y entonces después empecé a comprar terrenos, a parcelar y ya me dediqué a la finca raíz, al negocio como tal. Pero entonces, ¿no le fue muy bien con la venta de animales? Pues poco, la venta de animales de todas maneras las ganancias son muy pocas, tienen mucho gasto, mucho costo. Y el desgaste también. Y el desgaste, entonces por eso me dediqué todo más a la finca raíz.
y sabía del cuidado del ganado, de los cerdos. De eso sí, porque yo me crié en medio de ese ambiente, del ganado, de cerdos, de cabros, de ovejo. Mi nono, nosotros vivíamos en una finca que tenía mi nono, una finca grande que tenía unas 300 reses, ovejos, cabros y cría de caballos. Entonces nosotros nos quedamos en ese ambiente, entonces pues se me facilitaba a mí porque yo tenía mucha experiencia por el rutinar diario con mis padres, con mi nono, con la familia. Bueno, tan solo tenía 18 años y ya hacía unos trabajos como si tuviera 30, ¿no? Sí, claro. Hoy en día los jóvenes, pues es muy normal, se inclinan hacia la tecnología y obviamente desconocen esas actividades de campo y aún disfrutan de todo lo que produce la tierra, pero desconocen muchas cosas como estas. Sí, es lógico, hoy en día sí, es más, hoy en día la juventud no quiere saber nada de campo. Ellos quieren, la juventud hoy en día no quieren saber nada de campo, por eso los campos hoy en día van a quedando solos, o el niño que se cría en el campo ya quiere irse para la ciudad y desafortunadamente hoy en día los campos van quedando solos. ¿Pero hay algo de malo en eso o simplemente podemos analizar, Santiago, que es por las pocas oportunidades y eso va quedando un poco solo? Pues para mí yo digo que el abandono no tanto de los gobiernos municipales, sino nacionales también. El arreglo de vías, el mantenimiento de las vías y las ayudas económicas de todas maneras para una persona que trabaja en el campo. Si es necesario que de pronto volteemos la mirada hacia allá. Es necesario urgentemente. Estamos en un tiempo que las autoridades tienen que inclinarse un poco por el campo, porque lo que estamos viendo y se nos avecina es una crisis económica. Un poco fuerte, ¿no? Ya hemos vivido parte de eso, ¿no, Santiago? Ya la estamos viviendo. Bueno, Santiago, me llama la atención eso que dijimos hace un momento. Un hombre, pues, normal, pero un hombre trabajador, de familia, por alguna circunstancia de la vida, en algún momento, pues, tiene un encuentro con Dios. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Bueno, yo desde la edad de 18 años, cuando llegué acá a Piedecuesta, por medio de unos amigos, creo que son hasta amigos suyos, se llaman la familia La Rota, Emiliano La Rota y todo lo que es la familia La Rota, Seferino, Ramón, Alfonso, Gonzalo, Álvaro. Entonces, por primera vez, ellos empezaron a hablarme de las cosas de Dios, sí, del Evangelio, de las cosas de Dios. Pues yo era un poco como así, como un poco esquivo por las creencias que a uno le daban desde joven, desde niño, los padres, la crianza que a uno le dieron. Pero de buena mente yo acepté el Evangelio, muy joven. Y yo me congregaba en una iglesia de Bucaramanga que era de Jaime Beltrán. Y yo allá me congregué el espacio de unos 6, 7 años. De pronto me vine acá para Piedecuesta y me congregaba acá en Piedecuesta. Y de pronto en el año 1994, Dios empezó a tratar conmigo. Para mí era extraño. Las cosas de Dios a un ser humano es extraño. Esas experiencias nunca las tiene uno, pues para uno todo es extraño. Y de pronto un día el Señor me habló y me dijo que me iba a bautizar en el Espíritu. Me iba a bautizar en el Espíritu. De pronto sucedió, me bautizó en el Espíritu. Cuando me bautizó en el Espíritu, el Señor me habló que me había escogido para algo, que era para enseñarme la profecía, los 15 libros proféticos. En ese entonces no me enseñó profecía. Tuve una experiencia impresionante con el Señor, pero yo en ese entonces no me enseñó profecía. Siguió la vida normal, siguió el curso de la vida normal. Pero yo después, unos años después, yo me aparté de la iglesia. Santiago, hagamos un paréntesis ahí. Llevaba una vida supuestamente, bueno, era un buen muchacho, y al tener ese encuentro con Dios,
¿hubo necesidad de cambiar algunos aspectos de su vida? Sí, claro, claro. Cuando hay un encuentro con Dios real, con Dios, que uno tiene un encuentro con Dios, uno se aparta de muchas cosas, que uno tiene que despojar. Pero no es porque le impongan, ¿le impusieron algo? No, no es que se lo impongan a uno. Es la fuerza espiritual, es tan impresionante que usted lo hace apartar de sí mismo. No es menester de que, sino lo hace apartar, le hace entender que tiene que apartarse de muchas cosas. Sobre Sí, lo que tiene esas que ver. cosas que de pronto no edifican, Correcto, que no sirven. que son desagradables muchas veces a la humanidad o a los demás y a uno mismo. Claro, claro, claro. Por decir, personas que andan en una condición de adicciones y de un momento a otro en un encuentro puede tener la posibilidad o la oportunidad, independientemente de la fe que se profese, pero puede tener la oportunidad de dejar a un lado todas estas cosas y ser una persona completamente distinta. Santiago, una persona, ya que toca ese tema tan interesante, una persona que de pronto diga, venga, pero es que yo quiero tener esa misma experiencia que tuvo Santiago, porque me considero que Dios me va a acabar, que Dios no tiene nada para mí por mi desobediencia. ¿Así actúa Dios? No, Dios es Dios de amor, Dios es Dios de misericordia. Dios siempre, el trato con Dios o una persona es para bien, de una manera muy agradable. Una transformación espiritual es algo muy precioso. Es difícil uno poder explicar las transformaciones que Dios hace en una persona. Puedo entender que lo que nos está enseñando hoy Santiago es que el cambio no empieza en la parte externa, sino empieza de adentro hacia afuera, en ese ser interior que necesita ser regenerado, transformado, y ese ser interior se va manifestando en la parte externa y todo el entorno empieza a cambiar. No seremos iguales. Sí, así es, así es. Mismo Jesús cuando enseñaba, cuando Cristo enseñaba, él mismo decía que de lo que hay en el corazón abunda en la boca. O sea, hagamos otro paréntesis, porque esto está interesante. Una persona que habla tantas cosas y a veces expresa tantas cosas, es una manifestación real que de eso es lo que tiene dentro de sí. Sí, señor, sí, señor. Lo que abunda en el corazón, eso manifiesta uno. Y a diario uno se encuentra con cierta cantidad de personas en ese cotidiano vivir y se va estrellando con algunos. Uno dice, pero ¿por qué es así? Entonces han habido situaciones que lo han venido marcando desde niño, pero cuando llega a tener la oportunidad, quienes realmente pueden tener un encuentro con Dios empiezan a ser diferentes. Totalmente, totalmente. Tenemos muchos testimonios acerca de eso, el cambio y la transformación de una persona. Personas que eran adictos, por ejemplo, a los vicios, a las borracheras, a vicios, cantidad de vicios, o otros vicios, otras costumbres, Sí. y han cambiado, han tenido un cambio total. Qué bueno, qué bien que podamos nosotros entender quizás eso que nos explica hoy Santiago. Necesitamos, como seres humanos, no esperar que los demás cambien, sino tener la oportunidad de tomar la iniciativa y por ende también tener en primer lugar a Dios, que es lo que podemos ver para poder ser esas personas que quizás la sociedad necesita. Sí. Hoy en día, más que todo, y en medio de este mundo que estamos viviendo de maldad, necesitamos una transformación y un encuentro con Dios. Qué bien. Entonces, es bueno que podamos nosotros tener en cuenta. Hay personas que en realidad prefieren ni siquiera nombrar a Dios porque lo enmarcan dentro de un contexto religioso, ¿no? Dentro de una burbuja, cuando Dios es absoluto, Él es Dios por encima de todas las cosas, creamos o no creamos, ¿no? Sí, Dios es Dios de todos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas y en el libro de Juan, sobre todo en el libro de Juan, capítulo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna, la paz, la libertad, el gozo. Qué bueno. Ese es uno de los textos más bonitos. Le escuchaba un día a un conferencista hablar que alguien preguntaba que cuál es
el centro de las Sagradas Escrituras. Sin duda alguna él dijo Juan 3:16. Y de verdad no se equivocó, ¿no? Sí, porque ese fue el propósito de las cuales vino Cristo a la tierra, fue no a condenar, fue a salvar. Y todo más, como el mismo Señor lo dijo, yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Bueno, ahí también vamos de pronto a dialogar algo que me parece interesante. Permítame, hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Ciudad Viva. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Seguimos en Ciudad Viva hoy con nuestro invitado especial, Santiago Rojas Villabona, un hombre que ha tenido una experiencia interesante con Dios y nos puede enseñar algunas cosas valiosísimas que son buenas para tenerlas presentes en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Santiago hablaba acerca de ese tema de que Él envió a su Hijo para salvar a todo el mundo y el que cree en Él, pues aunque esté muerto vivirá. Es lo que he podido entender. A veces pensamos, o desde algunas orillas, digámoslo así, desde algunos pensamientos ideológicos, filosóficos, teológicos, ¿será necesario entonces uno estar bien para acercarse a Dios? Porque piensan que Dios solamente busca a alguna persona en un contexto, por decir, que estemos como nosotros ahorita, bien vestiditos. No. ¿Cuáles personas busca Él entonces? Pues la misma palabra dice que Cristo vino a los enfermos. Al enfermo es aquel que está, por ejemplo, lo tiene, por ejemplo, gobernado un vicio, o tiene malos hábitos, o se dejó encaminar mal por amistades, como lo que es vimos hoy en día, lo que son pandillas, lo que es el homicidio, lo que es atracos. Entonces esos son malos caminos, porque esos caminos lo conducen a una persona, es a un derrame de sangre, a hacerle daño a otras personas. Lo que oímos hoy en día por las noticias comúnmente. Pero en esa condición, por decir, como usted, un hombre guiado por Dios, ¿usted prefiere estar con cierto tipo de personas o quizás tener la oportunidad de hablar con aquellos que de pronto son personas mal esquematizadas, digámoslo así, señaladas, que tienen prejuicios porque se dice que es un bandido, un delincuente, un adicto, una mujer de una vida desordenada? Entonces, porque cada vez que vemos, a él lo encontraron fue con ese tipo de personas y hoy en día lo ven a uno con ese tipo de personas y lo señalan. ¿Cómo es? No, creo que hay un error porque la Biblia dice que nosotros somos luz del mundo. Y la luz es para que le dé luz a una persona que no la tiene. Está oscura. Que está en oscuridad, que está atado por sus problemas, por sus vicios, por lo que él se dejó encaminar. Pero si nosotros sabemos la verdad, las cuales el Señor nos envió, Sí. o sea, el Señor nos envió a que predicáramos la palabra, lo que Él nos enseñó a nosotros, que se la predicamos, la podemos compartir con otras personas que no la tienen, Sí. orientarlos en la situación que ellos se encuentran y que ojalá salgan de allí. Sí, qué bueno eso. Nos dijo hace un momento acerca de que recibió una dádiva. Esa dádiva consiste en poder quizás hablar desde un contexto profético o vaticinar de algunas situaciones. ¿Qué podemos hablar desde una panorámica general? Bueno, las escrituras son muy extensas y si vamos a la parte bíblica, la Biblia se conforma para mí en tres cuerpos, ¿no? Tenemos una parte que es historia, otra que es profética y la otra que es doctrina. Ok. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento plenamente claro qué es la historia, qué es la profecía y qué es la doctrina. Sí. En ese contexto profético, porque la historia está, la doctrina también, pero en ese contexto profético, ¿qué podemos avanzar y qué nos puede enseñar al respecto? Bueno, la profecía como tal
es un 100% para los tiempos postreros. Y la profecía hasta ahora se va a empezar a cumplir. ¿Un tiempo postrero qué es? Tiempos del fin. Ok. Tiempo del fin. Cuando Dios le hablaba a Daniel, al profeta Daniel, le decía, escriba, y no solamente a Daniel, a todos los profetas, escriba porque esto es para tiempo del fin. Eso lo dice Daniel capítulo 7. Y cuando le habló a Habacuc, también le dijo, escríbalo en una tabla y consérvelo porque es para tiempo del fin. Que es donde empieza la profecía hasta ahora a cumplirse, en detalle. ¿Y cómo se puede medir eso? ¿Cómo sabe uno en qué tiempo se está? Porque la verdad se ignora por completo, entendiendo de que esa historia se dijo en ese entonces para tener un cumplimiento postrero, como Sí. lo acaba de decir. Bueno, nosotros hoy en día podemos entender que la profecía hasta ahora se está cumpliendo por lo que hasta ahora está empezando a suceder plenamente como lo dice la profecía. Los tiempos empezaron a dar un giro inesperado, tal como la profecía nos lo enseña. Y más en estos días que vienen rumores de una tercera guerra mundial. Y eso está escrito en la Biblia. Se comenta, ¿no? Se dice, en un aspecto, como decimos, en un aspecto globalizado, se dice que eso puede llegar a pasar. ¿Pero eso está escrito? Sí, Señor, está escrito. ¿Cómo dice? La Biblia habla muy claro de dos pueblos. Eso está en el libro de Génesis capítulo 25, verso 19 en adelante, que muchos estudiosos de la teología no han podido entender. Y la Biblia nos habla claro de que estos dos ideales de derecha e izquierda, que hoy día lo llamamos derecha e izquierda, que creo que la palabra derecha e izquierda por primera vez la sale en el año 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando la época de los bolcheviques. Sí, En ese entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, sale la palabra por primera vez derecha a izquierda. Pero muchos no entienden de dónde viene esa derecha y de dónde viene esa izquierda. Y la derecha y la izquierda se tienen que enfrentar para los últimos tiempos. La Biblia lo habla claro. Sí, o sea, y eso que de pronto en 1914 se nombró así, ¿tiene algún nombre anterior? O desde el Génesis, ¿tiene una característica específica? Sí, característica específica sí. No lo nombra como derecha e izquierda, pero lo nombra como dos enemigos. En el libro de Génesis capítulo 25, verso 19 dice que Isaac fue a conseguir su mujer a su misma descendencia, que era la línea de Abraham, y tomó por mujer allí a Rebeca. Sí. Y luego dice que vivió con ella 40 años, pero Rebeca no quedaba en embarazo, pero dice que a los 40 años dice que Isaac oró a Dios y oró a Dios y le pidió que le concediera de que Rebeca quedara en embarazo. Dice que Rebeca quedó en embarazo. Pero dice que cuando hubo ese embarazo, Rebeca empezó a tener un problema dentro de su vientre, que una lucha, una guerra dentro de su mismo vientre. Y no precisamente era que se hubiese comido unos frijoles la noche anterior, una indigestión, no. No, era un problema que es el que estamos viviendo hoy. Entonces, dice que ella muy sabia consultó a Dios Sí. y le dijo lo que estaba sucediendo dentro de su vientre. Pero Dios le da una respuesta perfecta, divina, y le dice a Rebeca, lo que hay en su vientre son dos naciones divididas. Wow, qué interesante. Por eso cuando nació Jacob y Esaú, dice que Saúl nació primero y venía las manos de Jacob agarrados al carcañal de Esaú. O sea, como quien dice, le agarró el tobillo. El tobillo.
Y luego después podemos ver por la historia de que luego Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, y por haberle vendido la primogenitura y haberle robado la bendición que su padre tenía que darle, se empezó una guerra entre ellos los dos, que inclusive a Jacob le tocó salir de su mismo hogar, de su madre, de su padre, y tuvo que irse donde un tío, porque Saúl lo perseguía para matarlo. Entonces, mucha gente no entiende que esta guerra que viene de allí, vino esa persecución entre Saúl y Jacob, y esa guerra está hasta el día de hoy. La izquierda viene de Saúl. La Biblia nos habla muy claro que la izquierda viene de Saúl, que son los hijos de Edom, que son ateos, de allá donde viene la hechicería, la brujería, el ateísmo y pactos con Satanás. Y los hijos de Jacob, no, porque los hijos de Jacob son temerosos de Dios, tengan la creencia que tengan, pero son temerosos de Dios. Puede ser que no estamos diciendo de que se vean tantos perfectos o imperfectos, no, por ser de derecha e izquierda, no, porque tanto el uno como el otro, creo yo que falló, ¿no? Lógico, lógico. Sí, porque es que eso es lo que pasa hoy en día, Santiago, que porque creemos que tengo un pensamiento diferente, creemos que de pronto es menos que nosotros, y así no es. No se trata ni de una vertiente ni de la otra, se trata de que somos seres humanos, y supuestamente en Dios somos llamados a la unidad, pero Dios no obliga a nadie. Así es, libre albedrío. Nos deja la oportunidad de poder elegir. En cuanto a ese conocimiento profético y que usted dice que ha podido descifrar y ha podido entender, ¿qué situaciones se pueden enmarcar dentro del tiempo, de lo que está pasando? Que usted diga, mire, esto empezó allí, pero yo veo una situación que se está cumpliendo al pie de la letra al paso que vamos. Primero que todo, en estos días, usted sabe las noticias que hay, que es la guerra entre Israel y Palestina. Sí, complicado eso. Es una guerra entre derecha e izquierda. Eso es bíblico, y eso es, la Biblia lo habla claro, que la guerra entre Jacob y Esaú se tiene que dar en los últimos tiempos. ¿Por qué esta guerra se tiene que dar? Esta guerra tiene que darse, digamos, por territorios. Porque es que Palestina realmente le pertenece a Israel. Y ese territorio lo tienen hoy en día los enemigos de Jacob. Entonces, la Biblia es enfática de que esta guerra que se está dando hoy en día y que no va a parar, esta guerra no va a parar. Esto cada día va arreciando, lento pero va arreciando. La Biblia nos habla en todos los libros proféticos claramente de que entre Saúl y Jacob se tienen que enfrentar, y lo que estamos viendo hoy en el mundo es este enfrentamiento de estos dos ideales que vienen de Rebeca, y estamos a punto y estamos cerca a una tercera guerra mundial. Entre el Medio Oriente, la OTAN, que la conforman judíos, que la conforman las tribus, porque nosotros podemos ver por la Biblia muy claro, de que cuando el pueblo de Israel salió del Medio Oriente, salió de Israel, fue esparcido a los cuatro vientos de la tierra. Pero el pueblo de Israel nunca ha sido cola, ha sido por cabeza. Bueno, y a una persona del común que la verdad, digamos, a mí no me interesa eso, ¿en qué le afecta? Pues mucha gente dice que eso no tiene por qué. El que no cree en la Biblia o no tiene mucho conocimiento bíblico, pueden decir que esto, bueno, que esto es causa de la naturaleza, o esto es causa de una evolución, pero no, esto es, la palabra profética nos habla claramente cómo va a empezar la tercera guerra mundial. En el libro de Ezequiel capítulo 35 nos habla por dónde empieza la tercera guerra mundial y quiénes contra quiénes. Bueno, ¿y eso es para nosotros llenarnos de temor, o qué tenemos que hacer frente a eso? No, uno no tiene por qué tener temor, porque de todas maneras esto tiene que suceder. Y aparte de la tercera guerra mundial, déjeme decirle algo, viene algo peor, que está escrito en la Biblia.
¿Cómo qué? La Biblia nos habla que después de la Tercera Guerra Mundial viene la caída de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Que la Biblia nos habla de Babilonia. Isaías 13, Isaías 14, Isaías 49, Jeremías 50, 51, Ezequiel 17 y 18. Para muchos, ¿quién es Babilonia? Es la pregunta. ¿De dónde viene Babilonia? Babilonia viene del pueblo judío. Es una tribu, que es la tribu de Faraín, que son los Estados Unidos de América. Interesante esto, ¿no? Queda uno como con ganas de saber más, pero el tiempo apremia. Así es. Santiago, gracias por estar con nosotros aquí en Ciudad Viva. Ya nos tenemos que ir. Gracias, muy amable a ustedes por la invitación. Esperamos que este tiempo, el cual compartimos con este buen hombre que tiene muchas experiencias desde lo bíblico, profético, nos haya servido para poder investigar un poco más acerca de los últimos tiempos y asimismo también investigar y crecer mucho más en Dios. Un abrazo fuerte para todos, bendiciones, buena noche, hasta pronto.